días. Buena etapa, hoy salimos del albergue de La Guardia y vamos dirección, en principio a Vigo, ¿no? En principio a Vigo, pero no sabemos si seguiremos a Redondela. Depende de cómo se vaya desarrollando. Sí, alojamiento y el calor, si me quiero echar una siesta. No llevas tanta siesta. Vamos, lo típico, si me dejan dormir 3 horas al mediodía, lo que viene siendo este viaje. En fin, vámonos. Pues mira, precisamente hoy pudimos echar una siesta. Salimos del albergue de La Guardia por la calle de la Guía, vía que posee el mismo nombre que la Virgen a la que se advoca este templo que alcanzamos a continuación. La capilla se construyó en el siglo XVI y su Virgen era muy venerada por los marineros. Destaca su entrada a modo de pórtico y las formas sinuosas de su espadaña en contraposición a las del resto del edificio. El Atlántico se nos muestra en calma mientras avanzamos por una travesía que pronto presentará un firme escalonado para descender. Por aquí conectamos con la carretera que bordea este tramo de costa y desde la que se accede a las playas de Fedorento y Área Grande. Las señales nos sacan del asfalto para llevarnos por la senda litoral, desde donde echamos la vista atrás para despedirnos de La Guardia. Roca y Piedra presenta sus credenciales en esta ruta costa, antaño utilizada para criar especies marinas como la langosta. Esto se hacía en las cetarias, recintos de piedras de los que todavía se conservan restos, algunos de ellos de la segunda mitad del siglo XIX. Tras la cetaria redonda, giramos 90 grados a la derecha para ascender un repecho exigente por asfalto. Se suaviza el esfuerzo por una nueva senda para después caer en varios metros cimentados que nos cogen desprevenidos. Carril bici. Lo positivo de esta repentina subida es que nos ha servido para espabilar las piernas, aparte de conectar ahora con un carril bici para salvar las zonas más accidentadas del litoral. El torcido dibujo de la costa abre algunas ventanas panorámicas para disfrutarlas desde distintos miradores. Metros posteriores a este mirador, las flechas nos dirigen por un carril de tierra que nos acerca algo más a la costa. Esta pista desemboca en la localidad de Portecelo, que presenta un pequeño núcleo de casas diseminadas por el terreno escarpado. No tardamos mucho en frecuentar otra pista de tierra en la que seguimos dando caza a los peregrinos más madrugadores. Buen camino. Venga, buen camino. ¡Ánimo! Después, el camino nos devuelve al carril bici durante algo más de 1 kilómetro para regresar a una senda que a priori parece asequible, pero que... Yo no sé por dónde vamos ahí, porque ahora se mete por aquí, pero a no ser que el camino esté para arriba. ¡Qué bien! Efectivamente, para arriba. El afán por seguir el trazado oficial con la bici a veces tiene sus complejidades, pero es estimulante. Hay detalles que quizá no captaríamos tomando otra alternativa. Superado ese tramo, accedemos al mirador de Tío Rincho, desde donde nos hacemos una idea del trazado que nos resta antes de entrar en la ría de Vigo. La intermitencia del carril bici se agradece, nos ayuda a recuperar piernas, aunque no recorramos mucha distancia hasta el siguiente desvío. En esta ocasión nos acercamos a la localidad de Oia, siendo la capilla de San Sebastián antesala a la entrada de la urbe. Este edificio se construyó en el año 1770, dato que le otorga orígenes más antiguos. De hecho, anteriormente estaba dedicada a San Antón. Debido a su deterioro en el tiempo, se restauró en el año 1993. Con todo, procedemos a entrar en Oia, un apacible pueblo que nos va dejando entrever a medida que avanzamos por sus calles la silueta del Real Monasterio de Santa María, levantado en un lugar privilegiado. En este fotogénico entorno también descansa un crucero construido en 1764. El Real Monasterio de Santa María es el único convento de Galicia emplazado a orillas del mar. Un templo de orígenes cistercienses, fundado en el siglo XII. Esta orden de monjes no destacaba precisamente por su ostentosidad ornamental en sus edificios,
Sin embargo, en el siglo XVIII se le añadieron a la iglesia románica reformas barrocas, tales como la fachada y la torre. Abandonamos este monumento nacional perfilando primero su muro defensivo contra las fuertes mareas, y segundo, echando la vista atrás para volver a contemplar las panorámicas privilegiadas al mar que tiene el complejo. Avanzamos ahora por una encantadora pista de tierra delimitada por muretes de piedra y terrenos parcelarios, donde la vegetación silvestre y los cultivos se suceden a nuestro paso. También se deja ver algún ejemplo de ganadería, este un poco malvado con uno de sus miembros. Que se quiere ir con las amigas y no puede. Están ahí, le han hecho el vacío. En total son algo más de 2,5 km por este terreno hasta desembocar en la localidad de Omato Bello, donde enlazamos con el carril bici que va paralelo a la carretera PO 552. El carril finaliza en poca distancia, así que para evitar la carretera el camino cambia la tendencia dirigiéndonos hacia el interior, en ascenso. Este cambio afecta tanto a biciclinos como a peregrinos, así que todos tendremos que esperar unos 2 kilómetros para volver a aproximarnos a la costa. ¡Buen camino! Cosa que hacemos en Mougás, donde nos motivan con un agradecido cartel. Sí, 165 desde aquí, ¿no? Tras esta localidad aparece Toiverde, desde donde podemos adivinar la figura de un molino de viento, una bonita estampa que se irá haciendo más grande conforme nos acercamos al lugar en el que se ubica, el Camping O Muiño, a las afueras de Pedrarrubia. Desde el camping, la pista de tierra que recorríamos se torna carril bici, vía que no abandonaremos en los próximos 10 kilómetros hasta llegar a Bayona. Este tramo encara de inicio un ascenso hasta Punta Centinela, lugar cuya altura ofrece buenas panorámicas. En el descenso posterior, atravesamos rápidamente el lugar de Armida y alcanzamos la localidad de Asmariñas. Aquí, el camino oficial dirige a los peregrinos por el camino de Aportela, a la derecha, ascendiendo y rodeando la peña rocosa del Cabo de Silleiro. Como ya hemos mencionado antes, el carril bici se convierte en nuestro aliado en estos compases, evitando así zonas de cierta dureza para ciclistas. El faro del Cabo Silleiro se construyó en 1924 a 85 metros de altitud. En días despejados puede verse su lámpara a unas 40 millas sirviendo de guía a los navíos que merodean por la zona. Concello de Bayona. Rodar este cabo significa entrar en el concello de Bayona y empezar a girar al este, donde el Atlántico poco a poco se irá estrechando por la orografía hasta convertirse en la ría de Vigo. Además, esta nueva perspectiva nos ofrece las primeras estampas de las Islas Cíes, lugar del que os dejamos un vídeo de nuestra corta visita a las mismas. Puede considerarse un mirador casi cada curva de este trazado, ya que nos van descubriendo el terreno que esconde hacia el interior, como algunas ensenadas o localidades. Estamos llegando ya a Bayona. La llegada a Bayona no pasa desapercibida, sobre todo por su monte do Boi, antaño lugar estratégico para la defensa de las Rías Bajas, y donde se asienta hoy el castillo de Monterreal, un fuerte cuyas murallas actuales se construyeron en el siglo XIV para defender la ciudad del ataque de portugueses, piratas y corsarios. No obstante, siglos anteriores, romanos, visigodos y musulmanes tuvieron sus más y sus menos para hacerse con el control del lugar, lo que da pie a pensar que ya existía aquí un recinto amurallado o castillo que iba reformándose conforme el transcurso de las contiendas. Desde las torres de este castillo se atisbó el 1 de marzo de 1493 la llegada de las Américas de la Carabela La Pinta. Para conmemorar el quinto centenario de este episodio se construyó una réplica de la embarcación que hoy podemos ver en uno de los muelles de la extraordinaria bahía de Bayona. En la actualidad, el castillo alberga en su interior el parador de turismo Conde de Gondomar, abierto en 1966. Una bahía al resguardo del mar por el Monte do Boi, y perfecta para el tránsito y el descanso de distintas embarcaciones. Bayona posee varios kilómetros de playa que hacen el disfrute de miles de turistas todos los años. Avanzamos por el paseo de la bahía dejando atrás el puerto deportivo hasta dar con las playas de Santa Marta primero y de La Deira después, esta última con unos 1700 metros de longitud, los cuales mueren en la desembocadura del río Miñor. Precisamente tendremos que cruzar este río que une las localidades de Santa Cristina y San Pedro de Ramallosa sucesivamente. Pero antes nos queda salvar su estuario por una estupenda infraestructura adaptada a viandantes y ciclistas desde donde disfrutar de este magnífico entorno. Camino.
Nada más cruzar el Miñor, nos recibe el crucero y la capilla de San Campio. Los dos se levantaron en el siglo XIX en estilo neoclásico. Hay otro puente que cruza el río, mucho más antiguo, del siglo XIII, que todavía conserva en perfecto estado sus arcos de medio punto románicos, algunos de ellos ligeramente apuntados, ojivales, señalando la llegada del gótico. El puente pudo tener orígenes romanos, como así lo atestigua su firme a base de losas irregulares, típico de calzadas romanas. El aspecto actual de la obra fue una iniciativa de San Telmo, patrón de los navegantes, y al que rinden honores con un crucero en medio del puente. La leyenda cuenta que San Telmo intervino en una horrible tormenta, abriendo en el cielo un oasis despejado entre las nubes, en el que se cobijaron los habitantes del lugar. En San Pedro de Ramallosa empezamos a remontar la ría de Vigo por el interior, y con inicios ascendentes entre caserones y muros de piedra. Varios son los cruceros que encontraremos a nuestro paso, como este, en el lugar de Apereira, y que precede a la iglesia de San Pedro de la Ramallosa. Este templo tiene orígenes románicos, del último tercio del siglo XII, aunque se conservan muy pocos detalles de este estilo, ya que el edificio sufrió reformas en 1554, dándole un aspecto muy sobrio al conjunto. Descendemos por las calles de Apereira, en las que encontramos el bonito gesto de un vecino al colocar una sucesión de azulejos rindiendo honores al camino y a sus ocupantes. Esta casa está llena de azulejos preferentes al camino. Este no tiene nada que ver, pero hay que tenerlo en cuenta. Salimos de la urbe en ascenso, salvando la carretera AG57N por un paso a nivel superior. Estamos en las inmediaciones de Nigrán, lugar en el que aprovechamos para almorzar en una pensión con un cómodo césped en el que nos dejaron echar la siesta. Retomamos la marcha afrontando el tramo más exigente de la jornada y en el que no dudamos en aprovechar los presentes que nos ofrece. Estamos subiendo con un calor horroroso, tío. Pero es que como no pedaleemos nos vamos quedando en medio de la calle. Y es que no deseamos que nos suceda lo de las etapas anteriores, llegar tarde hasta casi quedarnos sin alojamiento. Pero lo queramos o no, siempre hay imprevistos que retrasan la marcha, como algunas pendientes de este frondoso camino que nos conduce a Priegue, la siguiente localidad. Todo esfuerzo merece una recompensa, y aquí en Priegue la encontramos en este monolito. Un monolito que nos dice que nos quedan 101 kilómetros para Santiago. La altura ganada nos permite contemplar las cíes en el horizonte, que parecen estar suspendidas en el aire por el efecto de la bruma. Una imagen bucólica que pronto desaparece al volver a la realidad. Bueno, esta imagen se está repitiendo hoy mucho. Es una calor mortal y la verdad que las pendientes son guapas. De nuevo, un poco más de esfuerzo, en la subida a los montes de Sayans, recompensada esta vez sí con la señal de los últimos 100 kilómetros a Santiago. Además de este emblemático hito, también hay que contar que hemos vuelto a ganar altura, hecho que bien aprovecha el camino para mostrarnos un nuevo y fotogénico balcón a la costa. Con las pilas cargadas de ánimo, realizamos el descenso por los montes de Coruxo, por donde pasa el regato de la Carballosa, cuyas aguas eran aprovechadas antaño por una serie de molinos o muiños hoy restaurados. Ese cuerpo serrano, dale caña ahí, esas piernas. Mira cómo domina, Ay. Allá abajo hay un molino de Fraga de Cortades. No nos detendremos aquí, pero sí en la iglesia de San Salvador de Coruxo, algo más abajo. Fue construida en el siglo XII, en estilo románico, género del que se conservan sus 3 ábsides semicirculares, todavía con sus ventanas ornamentadas y algunos canecillos. Justo al lado hay un crucero de 1641, y frente a la fachada principal hay otro restaurado por la caída de un rayo.
Salvo los detalles románicos, el resto del exterior es un sobrio edificio carente de decoración. Tras Coruxo tenemos que seguir un trecho de la carretera PO 552 para luego introducirnos en pistas vecinales con firme variado hasta llegar al hito del crucero de Santo André de Comesaña. Llama la atención por estar postrado en una roca más de 2 metros sobre el suelo, un lugar que pudo pertenecer a una antigua cantera. Muy cerca de allí se encuentra la iglesia barroca de San Andrés de Comesaña, construida en 1746, de la que destaca sobre el cuerpo su torre campanario. Esta peculiaridad también se observa 1,5 kilómetros después en la siguiente iglesia. Este templo, de finales del siglo XVII, tiene corte clásico. Finalmente, una vez dejado atrás los barrios de la periferia, entramos en Vigo por su parque de Castrelos, ideal para la práctica de multitud de actividades. Cuenta con una fantástica senda fluvial por el río Lagares, que seguimos sin dilación hasta que las indicaciones ya nos introducen entre los edificios de la urbe. Hoy es el primer domingo de agosto, día en el que la ciudad de Vigo saca en procesión al Santísimo Cristo de la Victoria desde la concatedral neoclásica de Santa María. Nosotros a descansar. A nuestra fascinante procesión todavía le quedan 2 jornadas para concluir. Hasta la próxima.